Diversidad e inclusión, más allá de la Ley 21.690. En este módulo, exploraremos la forma de identificar sesgos inconscientes, reconocer conductas discriminatorias y promover un entorno laboral que valore la diversidad e inclusión. Reflexionaremos sobre la importancia de romper ciclos de exclusión y de qué manera la línea de supervisión puede ser agente de cambio en sus equipos y en la organización. Hace unos meses, un amigo que trabaja en una empresa liderando un equipo de 8 personas me compartió una situación que lo dejó desconcertado. Uno de sus mejores trabajadores, a cargo del área de bodega, José, decidió renunciar de manera inesperada, sin previo aviso. José tenía 42 años, un hombre enérgico, muy alegre, muy cooperador, era de origen venezolano. Y hace 4 años que trabajaba en la empresa. José destacaba por su excelente disposición, era una persona muy comprometida, tenía grandes ideas. Mi amigo, en un intento de entender lo ocurrido, le pregunta: José, ¿pero por qué te vas? ¿Qué pasó? Sin avisar. La respuesta de José fue muy sencilla. Le dice: jefe, cada día era como gritar en un cuarto lleno de gente. Nadie me escuchaba, me sentía solo, mis ideas eran muchas veces ignoradas. Mis logros también pasaban totalmente desapercibidos, nadie los notaba, nunca recibí una felicitación ni un reconocimiento. Y sentía que yo no pertenecía a ese lugar. No me fui porque quisiera, sino porque no podía quedarme más. José no se fue por un conflicto, ni por faltas de respeto que fueran evidentes, ya que no hubo gritos, no hubo insultos, no hubo actitudes tampoco que fueran hostiles. Lo que lo alejó finalmente fue mucho más silencioso. Habían miradas esquivas, conversaciones, incluso de las que él ya no formaba parte, porque estas se tornaban en un lenguaje que él siempre entendía. Había mucha jerga y muchas palabras que él ni siquiera entendía. Lo que alejó finalmente a José fue esta indiferencia guiada por algo que todos tenemos y que rara vez notamos. ¿Qué son estas? Son nuestros sesgos, que nuestros sesgos en realidad vienen a ser esquemas inconscientes. Como supervisores, en general, sabemos que no discriminamos intencionalmente. Pero ¿qué pasa? Que el cerebro humano, en esta necesidad de simplificar, crea atajos mentales o sesgos inconscientes que influyen en nuestras decisiones en cuestión de segundos. Estos sesgos pueden determinar, de hecho, a quién escuchamos, a quién incluimos, a quién dejamos al margen sin siquiera darnos cuenta. Ahora, quizás te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿cómo los podemos eliminar si ni siquiera tenemos control sobre ellos? Pareciera que, entre comillas, se mandan solos. Y aquí es donde está la clave y lo que quiero que realmente puedas integrar. La clave está en nuestra intención. Cuando tenemos la intención de cuestionar nuestros propios sesgos, damos el primer paso. Ese primer paso nos lleva a la acción y de esta acción a la transformación. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre cómo estos prejuicios silenciosos se manifiestan en nuestro día a día en el trabajo y cómo con intención y compromiso podemos construir un ambiente donde todos y todas se sientan respetados y valorados. Soy Valentina Burboa, psicóloga laboral, y el módulo de hoy, Diversidad e Inclusión, más allá de la Ley 21.690, se compone de las siguientes etapas. Primero, identificando sesgos y conductas discriminatorias en el trabajo. 2. De la conciencia a la acción, cómo construir equipos inclusivos y respetuosos. 3. Atrévete a liderar con valor. Rompe el ciclo y promueve con el ejemplo. Para comenzar, analicemos el siguiente estudio en el que indica que 8 de cada 10 empleados sufren discriminación en Latinoamérica. El porcentaje de empleados que sufren discriminación laboral en el 2024, por lo tanto, se encuentra entre el 83% que sí sufre discriminación y un 17% que indica que no. Si nos vamos a los tipos de discriminación, nos encontramos con que la discriminación etaria compone un 55%, de género un 19%, de discapacidad un 11%, del color de piel un 9% y de orientación sexual un 5%. Este estudio fue realizado a 4.658 empleados y especialistas en recursos humanos encuestados en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú en 2024.
Por lo cual nos podemos dar cuenta acá de lo transversal que es la discriminación en el entorno laboral y cómo estas causas son cada vez más comunes en nuestro día a día. Vamos ahora con algunos ejemplos claros en los que podríamos identificar cuando caemos en la discriminación en el entorno laboral. En primer lugar, la discriminación etaria. ¿Han pensado que alguien mayor no puede aprender nuevas tecnologías? ¿O no invitamos a perfiles senior a reuniones pensando que sus ideas están desactualizadas? ¿Hemos dado por hecho que las personas jóvenes son las únicas que pueden liderar equipos o tomar decisiones rápidas? ¿Asumimos que los trabajadores mayores no tienen la energía para tareas físicamente demandantes? Vamos con otros ejemplos en torno a la discriminación de género. ¿Se promueve a hombres a puestos de supervisión o coordinación porque se perciben como más autoritarios, mientras que a las mujeres no se les considera debido al estereotipo de que no impondrán respeto? En el ambiente laboral, las mujeres enfrentan bromas como las mujeres limpian mejor porque están acostumbradas a hacerlo en casa, o comentarios sobre su apariencia. Estas actitudes son normalizadas y muchas veces no se corrigen en el momento. Se asigna a los hombres tareas relacionadas con el manejo de maquinaria pesada o limpieza en exteriores, mientras que a las mujeres, por otro lado, son encargadas únicamente, por ejemplo, de tareas más detallistas, como la limpieza de oficinas, baños, bajo el supuesto de que son más delicadas. Vamos ahora con otro tipo de discriminación que es la étnica y cultural. ¿Alguna vez asumieron que un trabajador extranjero no podía liderar un equipo porque no habla igual que nosotros? ¿Han ignorado tradiciones culturales que son importantes para ellos porque no encajan en la dinámica de la empresa? Podría ser que se haya dado alguno de estos casos. Vamos ahora con la discriminación en cuanto a la orientación sexual e identidad de género. ¿Han sido testigos de bromas hacia un colaborador homosexual y no han intervenido? ¿Han sido espectadores de bromas sobre la identidad de género de algún compañero o compañera y no hemos dicho nada? Déjenme decirles que además de todos estos tipos de discriminación, hay uno en común en todos ellos, y es el silencio. El silencio también es exclusión. De hecho, si escuchan testimonios de mobbing, lo que más les duele a estas personas es el silencio de quienes fueron espectadores de maltrato y no hicieron nada. Por suerte, hoy podemos revertir ello con acción. Ahora vamos con la segunda parte. Ya que identificamos lo que debemos corregir, ahora debemos actuar, ¿verdad? Así que nos vamos con el cómo construir equipos inclusivos y respetuosos. Esto va en línea con la política de inclusión laboral de UGS y tenemos las siguientes acciones. En primer lugar, sensibilización y formación. ¿Cómo crear instancias para hablar sobre diversidad o inclusión? Por ejemplo, incluirlo en la charla de seguridad al inicio de la jornada laboral, promoviendo un código de conducta claro, con actitudes concretas que condenen cualquier tipo de discriminación, basándonos en esta política de UGS. Invitar, motivar a otros a participar de talleres o charlas sobre interculturalidad, equidad de género, diversidad y participar ustedes como supervisores. Anotarse primero en la lista para estos eventos. 2. Respeto y dignidad. En la comunicación, en sesiones de inducción, presentar a cada uno de los trabajadores con una actividad, por ejemplo, de inducción, donde puedan compartir vivencias personales, cómo les gusta ser llamados. Asegúrense de preguntar y que todos los colaboradores tengan voz, escuchando y valorando sus ideas sin prejuicios. Por ejemplo, podríamos decir, ahora vamos a escuchar las ideas de quienes no han hablado aún, ya de esta manera poder integrarlos. Usa un lenguaje inclusivo y anima al equipo a hacerlo también. ¿En qué cosas, por ejemplo? Respetando los nombres, los pronombres y términos con los que los trabajadores prefieran que los nombren. Decir persona con discapacidad en lugar de discapacitado o inválido, ya que la idea es poner en foco a la persona y no su condición. ¿Qué otro ejemplo? Explicar en términos que utilizamos en nuestro país cuando ingrese, por ejemplo, algún trabajador extranjero al equipo y darnos ese espacio de aprender de otras culturas y su lenguaje también. Número 3. Compromiso social y responsabilidad. Recordemos que eres un agente de cambio social, por lo cual debes apoyar iniciativas que promuevan la inclusión en la empresa. Tenemos la responsabilidad de dar información. Por ejemplo, en Chile, para inscribir una discapacidad se puede realizar el trámite en el Registro Nacional de Discapacidad.
¿ya? Esto lo pueden hacer de manera online, ingresando al sitio web del registro civil con la clave única. Si tienes más dudas sobre algo específico en torno a la inclusión, consultar al área de recursos humanos y así poder difundir información certera a tu equipo. 4. Apoyo continuo. Formar equipos diversos para resolver problemas específicos o proyectos. Eso hace que se fomente la convivencia y eliminar ciertas barreras culturales que puedan haber o incluso personales. ¿Qué otra cosa? Implementar dinámicas de integración donde todos los trabajadores puedan conocerse y compartir sus ideas, puedan tener un espacio de compartir. Otra idea puede ser reconocer el éxito colectivo asegurándote de que todos los miembros del equipo se sientan valorados. Reconocer, por ejemplo, las fortalezas, sus experiencias únicas que aportan a las personas que se sientan más unidos dentro del equipo y puedan, por ejemplo, colaborar personas con discapacidad, migrantes, etc. 5. Sé autocrítico. Aprende a identificar y manejar situaciones o agresiones y comentarios inapropiados con firmeza pero empatía. Por ejemplo, si escuchas un comentario como ella está en ese puesto porque es mujer, lo que deberíamos hacer es responder con algo como esa afirmación no es adecuada, todos estamos aquí por nuestras capacidades, nuestras herramientas y te invito a reflexionar sobre cómo podemos expresarnos del otro. Otro punto importante es ser proactivo al atender estos conflictos, resolverlos desde una perspectiva del aprendizaje, o sea, ¿qué podemos evitar para que esto vuelva a suceder? Evalúa constantemente tus propios sesgos y trabajar en ellos para liderar con el ejemplo. Hazte esta pregunta: ¿estoy considerando realmente a todos los miembros del equipo o estoy eligiendo a las mismas personas por comodidad? ¿Qué puedo cambiar para dar oportunidades equitativas? 6. Inspira con el ejemplo. Lidera con empatía. Demuestra interés genuino por las historias y perspectivas de tu equipo. ¿De qué manera? Practicando la escucha activa, estando realmente en el momento presente y tomando ciertas medidas que sean visibles para atender estas preocupaciones del equipo. Otro punto importante es celebrar los logros de tus colaboradores, sin importar su origen, orientación o habilidades. Hoy hemos hablado de diversidad, de inclusión y el impacto de nuestros sesgos inconscientes en los equipos de trabajo. Pero más allá de las palabras, este es un llamado a la acción. Como supervisores, tienen en sus manos el poder significativo de transformar no solo sus equipos, sino también la cultura de toda la organización. Eso es una gran responsabilidad, pero significa también atreverse a cortar con ciclos de exclusión y prejuicio, dejando atrás prácticas que limitan nuestro potencial como empresa. Ahora, la sostenibilidad de UGS se construye día a día, pero cuando creamos entornos donde todos se sientan valorados y escuchados y respetados. Ustedes son modelos a seguir. Su liderazgo deja huellas en las personas que los rodean. Entonces preguntémonos, ¿qué tipo de huellas quiero dejar? ¿Quiero ser recordado como alguien que inspiró, que transformó, que rompió el ciclo y predicó con el ejemplo? El futuro de nuestra organización y el impacto que tendremos en la sociedad comienza realmente con nosotros mismos. Dejemos huellas y no cicatrices. Muchas gracias. En este módulo, aprendimos a reconocer la forma en que los sesgos inconscientes pueden influir en el ambiente laboral y el impacto de nuestras acciones en la transformación de conductas propias y del equipo. Además, confirmamos que a través del respeto, la empatía y la autocrítica, podemos liderar grupos diversos y comprometidos, contribuyendo juntos a construir una organización sostenible.